Continuar para... Buenas tardes. Vamos a continuar con la celebración de las 18ª Jornadas César Manriqueñas que organizamos todos los años como homenaje a y recuerdo de César Manrique. En esta ocasión, por haber utilizado el método telemático, pues no tenemos la tradicional concentración en Aría, en el cementerio de la villa, alrededor de la tumba de César. Pero nuestra académica correspondiente en Lanzarote, Bettina Bor, pues nos ha hecho un papel más o menos análogo y simbólico con la intención de que no faltáramos. Ahí podemos observarla ante la tumba de César Manrique, regando la palmera que está en la cabecera, en la fotografía de la derecha, y el cactus que está a sus pies en la fotografía de la izquierda, que forma parte, junto con la ofrenda floral tradicional, de lo que hacíamos año tras año y en la esperanza de volver a hacerlo muy pronto. Sin más de esta presentación de recuerdo, ¿no? Pues ahora deciros que tenemos en esta sección la presencia de Enrique de Ferra y de Toni Gallardo, que van a tratar sobre la contaminación lumínica y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. Sin más dilación, para que ellos puedan, los dos son académicos numerarios de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y le cedemos la palabra primero a Toni Gallardo y después a Enrique de Ferra para que nos iluminen, ya que nos van a iluminar de noche, ¿eh? Aunque tengamos de momento luz con fuerte potencia solar durante el día. Toni, tienes la palabra. Bien, encantado de verles en esta ocasión y disculparme porque no me he podido incorporar a muchas de las conferencias telemáticas que se han hecho por diferentes cuestiones, unas veces porque no he estado en la isla y otras veces porque he tenido una agenda complicada. En todo caso, una vez más, reconocer el trabajo que está haciendo la academia, creo que es un trabajo importantísimo de reflexión, de comunicación, de interrelación, y nadie lo está haciendo como nosotros, o sea que creo que es importante reconocerlo. En todo caso, hoy una vez más me toca a mí hablar de un aspecto del que me es muy... También, por supuesto, agradecerle a Bettina que se haya acercado a la tumba de César y que, pues, que haya hecho esa ofrenda, digamos, simbólica, porque realmente estamos viviendo momentos de gran importancia y es bueno tener siempre presente a César Manrique y su genio. Así que también gracias por eso. De lo que voy a hablar yo es un poco esa mezcla de condiciones que siempre me toca un poco exponer, que es por un lado me involucra el haber estado y estar involucrado en la conservación del medio natural, y por el otro lado también tener algo, una parte de mi profesión de médico, lo que hace que al final pues pueda conjuntar estos dos factores. Cuando hablé con Enrique para preparar esta conferencia, pues él precisamente me decía, oye, ¿qué podemos introducir de elementos que sean nuevos y tal, o que puedan aportar algo? Y en ese aspecto, mira, pues tenemos un aspecto poco tocado, aunque todos lo, digamos, entendemos que se produce, pero poco profundizado, del tema de la contaminación lumínica en el tema de la salud y de la biodiversidad. Y eso precisamente es lo que me toca hablar hoy, y voy a empezar cuando pueda. ¿Comparto ya o comparten ustedes? Vale. Bueno, esta es la primera diapositiva. Nada, pues lo dicho.
Y a ver si cómo camina. Ah, por aquí. Vale, muy bien. Lo primero es resaltar que cuando hablamos, porque está muy denostado esto del tema del tiempo, ¿m? Con esa búsqueda de, incluso esta última gran anuncio científico, por lo menos en los medios de comunicación, de que van a desaparecer las canas, y con esa obsesión que tenemos con el tiempo, pues parece que efectivamente podemos romper, o algunos están empeñados en romper la barrera del tiempo. Pero lo que sí hay que decir es que nuestro sistema vital, el nuestro considerado de una forma muy amplia, Gaia, el universo que forma esa interrelación entre el ambiente, el ambiente humano, el ambiente biótico, el abiótico y los demás elementos, pues está sometido a un ritmo vital. Y no es casual, porque eso es lo que nos permite, digamos, concebir, mantener esta forma de vida de la que somos nosotros una expresión, y le da también muchos organismos. O sea, que lejos de cuestionar el ritmo vital, lo que tenemos que hacer es aprender mucho de lo que nos pasa y del ritmo que tenemos. Existe en nuestro organismo un reloj principal que coordina todos los relojes biológicos del ser viviente, manteniéndolos sincronizados. Estamos hablando de que hay una cronobiología de nuestras funciones vitales, de nuestras funciones en el organismo. No solo nuestra, por supuesto, también están todos los animales vertebrados incluidos, y el grupo se puede considerar que es un grupo de 20.000 neuronas que forman una estructura llamada el núcleo supraquiasmático, que está ubicado en la parte del cerebro llamada hipotálamo y que recibe información directa. O sea, que volvemos a decir que aunque nuestros procesos biológicos son químicos, físicos, hormonales, según se va subiendo la escala, evidentemente nuestro cerebro cumple una función en ese troncoencéfalo, una función de regulación de precisamente todos esos procesos. Un elemento esencial en todo esto de lo que estamos hablando, en esta regulación, en este devenir de nuestro organismo, es la hormona melatonina. Y a veces, como se habla tanto de la melatonina, incluso ahora ya se hacen anuncios, tómese usted melatonina para esto y para lo otro, porque si tiene falta de sueño, tómese melatonina. Si se pone nervioso, también. Y si no quiere envejecer, también se la tome. Entonces, pues un poco conocer, esto es lo que voy a hacer, una pequeña introducción de cuáles son los mecanismos. La melatonina viene se adquiere a través de una proteína, que es el triptófano. Se produce unos procesos, se hidroxila a serotonina, otra vez otra hormona importantísima en nuestro mecanismo de control y de supervivencia, se acetila y se convierte en N-acetilserotonina y termina hidroxilándose para formar melatonina. O sea, que vamos es un proceso bioquímico, que la melatonina puede provenir de fuentes exógenas y endógenas. Tenemos también un poco de producción de melatonina endógena, y se puede encontrar en distintos alimentos, absorbida por el tracto digestivo, y la endógena generada en la pineal, en el pequeño órgano que está en el diencéfalo. La secreción de la melatonina, esto no se puede cambiar, a ponerlo horizontal.
Espérate. Voy a ver si cambio un poco porque me está tapando. Hay un cuadrito. Aquí está el cuadrillo. Sí, pero Este de cuadro. no. Nosotros la vemos muy bien, ¿eh, Tony? Ya, pero claro, a mí me está... Vale, Si no, lo quitas lo y quito. punto. Ya está. Allí arriba a la En izquierda este. está eso. Vale, ahora. Perdón, que me pasé. Bien, pues la secreción de melatonina va a regular. Primero, es muy importante, está regulada por un elemento que es esencial y que viene a relacionarnos con lo que estamos hablando después, que va a ser la contaminación lumínica. La luz es uno de los grandes estimuladores de la producción de melatonina. Pero son de los grandes inhibidores de la secreción de melatonina, porque la melatonina se va a producir en las horas de la noche, no en las horas del día. Después, su secreción puede responder a varios elementos. Ya hemos dicho que puede ser incluso endógeno, o sea, estímulos adrenérgicos. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a la adrenalina. Nosotros tenemos las glándulas suprarrenales y tenemos, esas glándulas segregan adrenalina, que son las glándulas, como todos ustedes saben, o que es una de las hormonas del estrés. Pues el estrés también puede generar melatonina. Y por supuesto lo que dijimos antes, que desde la glándula pineal, a través de los pinealocitos, podemos producir también melatonina a partir del triptófano. Hay factores que la regulan y por eso nuestro sistema pues, va sufriendo modificaciones a lo largo de la edad. Otro elemento importante, hemos hablado de la melatonina, pero ¿en dónde interviene esta hormona? ¿Para qué interviene esta hormona? Interviene para regular una adaptación que han tenido los seres vivos durante todo el proceso de creación, que es la adaptación al ciclo del día y la noche. Desde luego hay animales que viven por la noche y es verdad que nosotros podemos intentar hacer una actividad nocturna, pero está claro que el sistema, tanto de los vertebrados como incluso de los invertebrados, como de las plantas, como de las personas, se ha adaptado a los ciclos de noche o de luz y noche y nocturnidad, o de día. Esos ciclos de 24 horas que están controlados precisamente por la presencia del sol o la no presencia del sol, precisamente son los ritmos a los cuales nosotros nos hemos adaptado. Y nos hemos adaptado a través de este mecanismo que hablábamos antes, de la producción de melatonina y de el feedback que hace de la hormona, en el sentido de mayor producción o menor producción según esté por el día o según esté por la noche. El ritmo de los 24 horas, que es un ritmo que afecta a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales y las plantas, por supuesto, y los microbios, y que, como he puesto aquí un pequeño ejemplo, pues también condiciona nuestra actividad. Evidentemente somos seres preparados para tener una actividad diurna y además siguiendo un ritmo, una cronología, tener una actividad nocturna, pero de descanso, o sea, de reseteo, de recuperación del organismo durante la noche. O sea que esto del tiempo, incluso ese tiempo de las 24 horas, no es caprichoso, es la naturaleza la que nos lo da. Al margen de alguna reflexión más filosófica, el tiempo nos condiciona como seres humanos precisamente porque es una de las grandes adaptaciones de los seres vivientes a la vida en el planeta. Por tanto, la melatonina sigue un ritmo, no solo la melatonina, o sea, la producción y el ritmo biológico diurno y nocturno, que nos puede,
ha sido estudiado y nos habla de nuestra capacidad de reacción a determinadas horas, cuando empieza el día, y el enlentecimiento y determinados procesos que se producen durante la noche, y que no es capricho, no es, digamos, en todo caso sería un capricho de la naturaleza, es una adaptación, pero no es un capricho individual de cada. O sea, es verdad que cuando llega la hora de mediodía tenemos ganas de descansar, nuestro organismo ha bajado el ritmo, ha bajado la capacidad de acción. Es verdad que cuando llega la noche y nos entra sueño, es un proceso fisiológico natural, donde se empieza por una fase previa, la fase REM, después se sigue una fase de sueño profundo y reparación de neuronas, y finalmente vuelves otra vez a tener el despertar. O sea, esto que parece tan obvio, últimamente se niega por todos lados. Y es más, muchas de las cosas que hacemos van en contra de eso precisamente. Y después nos preguntamos por qué tenemos enfermedades. Luchamos contra nuestro reloj biológico, intentamos conquistar metas que no están dentro de nuestra naturaleza, y finalmente nos preguntamos, pues, ¿por qué tenemos trastornos? ¿Por qué existen estas enfermedades? ¿Por qué la inmunidad baja? ¿Por qué el cerebro se descontrola? ¿O por qué los mecanismos de supresión y de control del crecimiento de células se descontrolan? Pues los por qué empiezan también por no respetar el ritmo biológico de nuestra propia naturaleza. Y esto, que es aplicable a nosotros, también es aplicable a otros organismos. Aquí en esta diapositiva solo he puesto primero el diagrama de que efectivamente también la comida está sometida a un ritmo. Es que si lo vamos analizando despacio y con detenimiento, cada función del organismo está autorregulada, en unos casos hormonalmente, en otros casos químicamente, pero en el fondo siguen también un ritmo. ¿Por qué tenemos que comer a mediodía? ¿Por qué tenemos que comer, que recuperar alimentos? Porque hay alguien, un mecanismo, en este caso químico, que nos va diciendo, oiga, en este momento le falta a usted azúcar, no, en este momento tal. Y esos mecanismos se han ido sincronizando, han ido cogiendo ese ritmo que nosotros le llamamos circadiano, porque ocupa el día y la noche, pero que en realidad son mecanismos que se han ido conformando a medida que hemos ido evolucionando. Para no seguir extendiendo en esta parte fisiológica, pero sí saber que de alguna forma esto funciona así. El núcleo supraquiasmático le indica al cerebro que elabore más melatonina para producir sueño, se produce liberación de hormonas, interviene también en los hábitos alimenticios y la digestión, es lo que estaba diciendo hace un momento. También interviene en la temperatura, eso tiene que ver con la capacidad de actividad del propio organismo. La temperatura es un limitante, como todos sabemos, los 37 grados es nuestra temperatura ideal, y por debajo y por encima estamos sometidos a estrés, que genera a su vez esas adrenalinas o mecanismos que tenemos de compensación para mantener siempre la temperatura ideal. Por tanto, este ritmo circadiano, donde interviene la melatonina, de alguna forma, se ve condicionado o se ve estimulado por la presencia o no de la luz. ¿Y esto cómo ocurre? Porque la luz entra a través de nuestra retina y a través del nervio óptico, que es uno de los nervios que entran en el cerebro de forma directa, transmiten a ese cerebro
que hay luz o que hay noche. En esto yo me he mirado también una cosa que se le viene a uno a la cabeza, que es que, bueno, si la retina juega un papel tan fundamental en la generación de melatonina y en la elaboración de los ritmos circadianos, ¿qué pasa con las personas que son ciegas por alteraciones de la retina? Pues evidentemente muchas de ellas, la mayoría, sufren trastornos del sueño, trastornos de la conducta. De alguna manera esto les afecta. Y de hecho hoy muchas de las estrategias que se siguen precisamente con nuevos medicamentos van en la dirección de complementar a esas personas con melatonina para que puedan recuperar unos ciertos ritmos circadianos que se ven alterados por la falta de presencia. Aunque ya dijimos que la melatonina también puede ser endógena y también se puede producir a nivel interno. Después, pues tenemos también problemas que se generan en la propia genética, que nos tienen que hacer pensar que se alteran los relojes biológicos. Esto tiene que ver también mucho con la inmunidad. Estamos hablando de que todos estos mecanismos, que todos forman un todo bien organizado, espectacularmente organizado, vamos a decirlo así, y que siguen una cierta sincronía cada vez que se vuelven asíncronos, pues van a generar problemas. Y entre los problemas está la baja de la inmunidad, que es un elemento que también a la hora de las consecuencias de que todos los relojes biológicos se vean alterados, pues una de ellas es incluso la problemática derivada de la baja capacidad inmune del organismo. Los trastornos del sueño, esto ya es algo más conocido y evidente. Las afecciones en algunos otros elementos son más discutibles, pero están ahí, hay referencias, aunque no definitivas, sobre la presencia o no de participación de la melatonina o la falta de melatonina o la falta de sueño o el estrés máximo provocado por la falta de sueño, que intervengan en estos trastornos que comento aquí, como la obesidad, la diabetes, la depresión, el trastorno bipolar o el trastorno afectivo estacional. Pero ahí están referidos en la literatura y probablemente tengan alguna relación que no sea la etimología directa de la misma enfermedad. Hay casos que lo he puesto aquí, pero vamos, esto sencillamente es como anécdota. La anécdota es que el ciclo circadiano de la hora del día y de la hora del sueño, o sea, se fija al amanecer. ¿Qué ocurre cuando pues viajamos con diferentes amaneceres, vamos a llamarlo así, o con diferentes momentos horarios? Pues que se produce un trastorno. Y que ese desajuste se tiene que compensar y reajustar. Y precisamente esto es un fenómeno bastante típico que se comenta como una anécdota, pero que en realidad tiene una base física y biológica, que es que el jet lag es una realidad. El organismo necesita un tiempo de ajuste a un nuevo estímulo circadiano. Bueno, esto es sencillamente, vamos a pasarlo porque, en fin, es nada más que para comprenderlo. ¿Cómo se han estudiado estos ritmos? Pues también se han estudiado en cerebro de mosca, que ha valido un premio Nobel y que se parece mucho al nuestro. Aparte de esto que acabamos de comentar, que es todo el mecanismo,
pues en verdad existe un problema de salud pública ligado precisamente a las alteraciones que nosotros provocamos precisamente con la luz intrusiva. Esto es lo que tiene que ver ahora con la contaminación lumínica. Como todo lo que hemos expuesto, no lo voy a repetir aquí, pero evidentemente el factor de luz durante la noche altera precisamente ese ritmo del que hemos estado hablando. Y no solo, que es lo que me toca a mí hablar aquí, no solo vamos a hablar de las personas y de la salud de las personas, sino de los organismos nocturnos. Varios de los factores que son conocidos son la iluminación desorienta a las aves, porque las aves se guían, muchas de ellas, por la luz en la noche y recorren miles de kilómetros en función de esto. Sin embargo, la iluminación nocturna las desorienta. En segundo lugar, están aquellas especies que utilizan la noche, que tienen esa adaptación para alimentarse, para ser capaces de detectar los organismos durante la noche y alimentarse. También están los insectos, que suelen ser atraídos por la luz y se convierten en, digamos, presa fácil de otros animales. Incluso la comunicación entre insectos, que muchas de las ocasiones, como es el caso de las polillas, se produce a través de la luz y digamos, de alguna forma se produce una alteración que va más allá. Este diagrama es sencillamente, porque siempre me gusta ponerlo, que cuáles son las zonas hiperiluminadas y cuáles no. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, todo Asia, y estamos hablando de África, que es el paraíso de la no iluminación por algún lado. También es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta. El impacto sobre la biodiversidad ya se conoce. Aquí solo resaltar algún elemento que probablemente después el compañero Enrique nos va a comentar, que es que estamos corrigiendo muchos de los problemas que tenemos con el gasto energético y de luz, con una serie, con la iluminación LED, que evidentemente ahorra energía, que evidentemente puede ser positiva, pero que hay algunos LED que son intrusivos en una gama de frecuencia que afecta directamente a las personas y a los animales, y que por tanto el beneficio que puedan tener de ahorro lo tienen en intrusión. Se convierten en verdadera iluminación intrusiva y muy peligrosa para la salud de las personas. Bueno, estas son las polillas cuando las luciérnagas, cuando hacen ese espectáculo nocturno maravilloso y que cada vez está más en riesgo. Tenemos en Canarias estas tres especies que son dependientes de la noche: el perinquén, todos lo conocemos, no lo voy a explicar, pero menos conocidos son los murciélagos. Tenemos murciélagos orejudos y de borde claro, y otro también bastante desconocido y endémico de Canarias, de Lanzarote y Fuerteventura, que es la musaraña, y de hábitos totalmente nocturnos. En su día, nosotros nunca concebimos la reserva de la biosfera como un solo terrestre, ni marina, ni siquiera aérea, sino que concebimos que hay un 50% del planeta, un 50% del día, que es la noche, que también era importante incluirlo dentro de nuestros planes. Y para eso hicimos este proyecto muy interesante de biodiversidad y Starlight. Lo que hemos estado haciendo es desprotegiendo una parte del planeta, porque hemos considerado que la noche no vale nada, no tiene ningún interés, que lo que hay que hacer es iluminarla, porque la noche, al contrario, es todo malo. Viene de ahí, de la oscuridad, del desconocimiento, viene esa idea falsa de que esto es como la idea falsa de que los sueños o de que el cerebro mientras estaba dormido no hacía nada. Son dos grandes mitos absurdos. El cerebro el cuerpo sigue viviendo, el cerebro sigue actuando, sigue trabajando, y el planeta sigue viviendo por la noche, al margen de que nosotros estemos despiertos o no. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
También decir que cuando hablamos de contaminación lumínica no estamos hablando solo de un problema exclusivamente urbano y de las ciudades. Estamos contaminando también el campo. Es precisamente una de las batallas que tenemos en Starlight, es conservar el estado de no iluminación o de naturalidad, vamos a llamarlo así, de la noche, conservarlo porque lo estamos con esa idea de mito de que la noche no vale nada, pues lo estamos maltratando. Y con ello estamos provocando alteraciones importantes de la biología en este caso y de las personas, pero no me toca hoy hablar más de esto. En todo caso, más del 26,5% de la superficie terrestre está iluminada. O sea, que tengamos en cuenta, y va a más, la cosa va a más. Ya dije lo de las aves. En el caso, lo que tenemos que tener en cuenta, que decía antes de las ciudades, es que la contaminación lumínica ni siquiera es solo y exclusivamente en las ciudades, sino que se proyecta 200, 300 kilómetros a distancia de ellas mismas. Con lo cual, el impacto no solo se produce en las cercanías de las zonas urbanas, sino que también afecta a las zonas naturales. Y por eso es tan importante actuar sobre ellas. Nosotros hicimos este ejercicio, un ejercicio interesante. Estos son en ese plano donde se ven los lugares reconocidos como de alto interés biológico para la Unión Europea, y hoy en día establecido dentro de la Ley Canaria de Espacios Naturales. Ustedes se ven la contaminación lumínica, excepto en Fuerteventura, impacta directamente sobre las zonas no naturales, sobre las zonas naturales, perdón. Así que tenemos la iluminación, está en las ciudades, sí, pero fíjense cómo impacta. Lanzarote, por cierto, espectacular, siendo una isla más pequeña y teniendo menor desarrollo, el impacto es tremendo. No les digo nada nuevo porque ustedes viven allí y lo ven por la noche, claro. Y este otro ejercicio que hicimos fue por las zonas de, como acabamos de decir, que efectivamente la iluminación afecta a las aves, pues hicimos esto. Estas son las zonas de especial protección para las aves que ha declarado la Unión Europea. Fíjense otra vez, ¿dónde está la luz? Menos en el Hierro, y menos en Fuerteventura, y un poco en La Palma. De resto están sobreiluminados, impactando sobre las zonas naturales. Esto es importante para la hora de tener en cuenta la protección. Esto hay que meter, que era lo que nosotros propusimos en ese estudio que hicimos, hay que meter en los espacios naturales, en los órganos de gestión, la preocupación por la luz, porque la luz está impactando sobre esos espacios. Y es interesante y es importante, son espacios que en teoría no se deberían de usar por la noche, pero si lo hay, si se usan, que tampoco me parece mal, tiene que ser con unas condiciones muy estrictas en cuanto a iluminación. Nosotros hicimos este ejercicio en su día. Esto es el plano de la reserva Starlight de Fuerteventura, y como ustedes saben, pues las zonas iluminadas, que son estas que se ven en sotavento de la isla, no impactan especialmente en las zonas de barlovento, y por tanto la zona núcleo de la reserva Starlight de Fuerteventura está formada por la costa de Barlovento, y también coincide, y esto fue un objetivo de la propia reserva, coincide con la declaración de zona núcleo de la reserva biosfera y la de los espacios naturales. Este es el trabajo que me da pie para cederle la palabra a Enrique, el trabajo que hicimos con Enrique de determinación. Esto no es complicado, la contaminación lumínica se puede medir, no es nada extraordinario, y después hay que hacer un trabajo de estudio, de comparación de elementos, porque no solo tiene que ver la luz, sino cómo se refleja y a qué hora y qué elementos hay alrededor físicos que puedan evitar la contaminación, y en función de eso se hace esta graduación, que en el caso de Fuerteventura ya ven los puntitos verdes, que son los de máxima calidad, los puntitos amarillos
que coinciden también con una especie de intervalo de menor calidad, pero todavía aceptables, y los rojos que tenemos que corregir y que es uno de nuestros grandes retos. Esto es nuestro principio. Proteger el suelo nocturno también es proteger la biodiversidad, porque en la noche también existe biodiversidad, y las pardelas, los insectos, los perinquenes, las musarañas, los murciélagos que tenemos endémicos, merecen también ser protegidos y no molestados durante la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Cedemos la palabra a Enrique de Ferra, que supongo que tienes que hacer la misma operación, Hay que quitarme el volumen tuyo. Ah, vale. compartir pantalla. Cuando puedas, Enrique. Sí, vamos a ver. Y Toni tiene que quitar el audio porque si no aquí la cosa se desmadra. Ah, sí, tranquilo. Sí. No, todavía no. A mí me sale aquí la línea de estado, pero aquí no sé, no reducir la pantalla. Si reduces la pantalla, y bueno. Sí, sigue. Nada, tiene que desconectar el ordenador porque si no, ya está. Bien, no, porque había esta, sí, eco bastante molesta. Bien, y entonces yo intento retomar el tema del punto que lo ha dejado más o menos Toni, y también conectándome un momento con el tema que realmente es el de las jornadas cesambarriqueñas que nos ocupan esta tarde y las anteriores, ¿no? Ustedes sabrán, creo, que Cesambarrique fue de los primeros, por lo menos en Canarias, que han alertado del problema de la contaminación lumínica. Hablamos del principio de los años 80 y con todo el fervor que él solía poner en estas cosas, estaba hablando a una población, a una televisión que no sabía de qué se estaba hablando, porque en aquella época todavía la cosa no estaba tan mal como está ahora. Toni nos ha enseñado, por ejemplo, esta figura de la contaminación lumínica de Lanzarote desde arriba, que está realmente más allá de lo que uno podía pensar. César en aquella época intentó alertar sobre este tema, y hasta el punto que, como él le gustaba mucho la astronomía, tuvo que mudarse desde el Taro de Taiche para ir a Aria, donde todavía en aquella época la situación estaba bastante mejor. Sigue siendo mejor que el resto de la isla, ya lo hemos tratado en otra ocasión y hoy no voy a tocarlo otra vez.
Sin embargo, hay otro tema que ayer el amigo y colega Abelardo tocó en su conferencia, que es el tema que cada vez que la humanidad ha dado un gran paso a nivel tecnológico, a nivel de bienestar, siempre lo hizo a costas de un gran consumo de energía. Y esta energía al final va a repercutir en contra del medio ambiente. El caso de la contaminación lumínica tampoco se escapa de eso. A mediados del siglo XIX, cuando se veían circular las primeras locomotoras de vapor, se veía todo este hollín de carbón que salía y parecía un sinónimo de progreso. Ahora nadie se le ocurriría de pensar una cosa así, porque hemos visto que contamina y más todavía si pensamos no solo en el aire, sino también en el calentamiento global. Al mismo tiempo hemos visto los ruidos de los motores de los coches que cada vez se van haciendo menores porque a todos nos molesta. Me gustaría que un día fuera lo mismo también con la luz intrusa, porque desgraciadamente resulta que aunque desde hace mucho tiempo los biólogos, los médicos, los astrónomos, los ambientalistas nos están alertando de este problema, y Tony nos ha contado unas cuantas cosas que hacen reflexionar sobre este tema, también no todo el mundo percibe a la luz de noche como un problema, sino más bien todavía como un sinónimo de algo de progreso. Esperemos que esto poco a poco lo podamos cambiar. Aquí vemos esta imagen que está sacada desde la Estación Espacial Internacional. Claramente reconocimos la península ibérica y no hay nadie que no vea que aquí está Madrid, que aquí está Lisboa y aquí está toda la costa de Cataluña, y después abajo tenemos a Valencia, etcétera, etcétera. Y el problema, más allá que puede ser una imagen bonita, es que está sacada desde 420 kilómetros de la superficie de la Tierra, ¿no? Estamos diciendo que estamos iluminando la Estación Espacial Internacional, y España no es el lugar peor, como hemos visto, porque Estados Unidos, China, la India, Japón, etcétera, etcétera, son peores. ¿Y a quién se le ocurre de alumbrar la Estación Espacial Internacional desde Madrid? Se supone que nadie tiene este tipo de intención, pero es lo que ocurre. Si vamos a ver aquí un momento, eso, que se me escapa, eso. Volviendo a Aria, esta imagen la saqué desde la carretera que baja desde los valles, en el cruce con la carretera cerrada, por cierto, creo que sí, cerrada, que viene de Caballesco. Esta carretera me enseña la situación nocturna de Aria, que como es un valle bastante cerrado, el efecto de la contaminación se nota muchísimo. Tenemos las montañas que están a los lados del valle, que están totalmente iluminadas. Tenemos aquí arriba las nubes que están iluminadas. Y entonces, este pequeño entorno, que no es Madrid, está contribuyendo también a iluminar la Estación Espacial Internacional. Y uno se pregunta, ¿pero cómo llegamos a esto? Seguro que en Aria nadie quiere iluminar el cielo, pero en cambio sí que lo consigue. Y vamos a ver cómo es esto. Así que el día siguiente me acerco a Aria y sus pueblos alrededor y estudio qué tipo de farolas tienen, ¿no? Esta es la clásica farola. Esta está realmente en Máguez, está al lado de la ermita de Santa Bárbara, la que restauró Manrique, así que cuando fui a visitarla saqué también esta imagen de una farola que es del tipo que se encuentra, aunque no está exactamente igual, en muchísimos pueblos de Canarias. Estaba muy de moda en los años 90 y la instalaron porque parece muy bonita de día, pero tiene también algunas consecuencias no muy bonitas de noche. Este es un esquema de cómo funciona la luz emitida por esta farola. No la vemos, pero aquí la bombilla, la que se indica aquí, está enroscada en la base y está justo en el centro. ¿Qué pasa?
que la luz se emite, se difunde por todos los lados. Y especialmente hay una parte importante, la ven aquí, la que indica el flujo hacia el hemisferio superior. Esta parte de la luz va directamente a la Estación Espacial Internacional o a las nubes o a lo que hay. Pero dice, bien, esto podemos eliminarlo. Después hay otra parte aquí que llama el flujo deslumbrante, el flujo hacia el horizontal. Es el flujo que nos llega en la cara cuando conducimos, que tiene un efecto que es todo menos que de seguridad viaria, porque en efecto nos impide ver las cosas que están pasando. Si hay un gato, si hay un transeúnte, si hay la acera, con esto no la vemos, o por lo menos necesitamos protegernos de este flujo deslumbrante. Es decir, que hasta aquí hemos considerado, podemos decir un 60%, 70% de la luz, que no solo nos sirve de nada, sino que hace daño al conductor, al transeúnte. Por lo tanto, es bastante ilógico seguir emitiéndola aquí. Y después viene la luz que podríamos decir buena, el flujo útil, que echa la luz hacia abajo. Cuando nosotros vemos a alguien pasando por la calle, o un gato que está cruzando, o la acera, o lo que sea, lo vemos porque la luz que está echando la farola hacia abajo rebota en el suelo, en el objeto, y llega a nuestro ojo. Por lo tanto, es importante que aquí tengamos luz que va hacia abajo. Pero al mismo tiempo sucede algo más complicado. Es decir, cuando la luz llega hacia abajo aquí, y esto no es un espejo perfecto, sino que es algo como puede ser la acera, como puede ser el asfalto y el muro de la casa o lo que sea, esto hace que la luz se difunda por todas las direcciones. Y otra vez, como ven, va hacia arriba también. Esta sería la parte útil, la que va, por ejemplo, contra el muro de la casa, así, aquí, que hace que yo lo vea, pero en cambio esta no me sirve, pero sí, va hacia arriba. Iluminar las nubes es una de las causas por las que hemos visto que aquí en Aría, pero puede ser cualquier pueblo del mundo, vemos la luz ahí, esto que va hacia arriba y me ilumina, y así las nubes las veo blancas. Si no hubiera ese tipo de problema, yo vería las nubes totalmente negras. En realidad, existen sitios donde se pueden ver las nubes negras. Casi da miedo porque uno no está acostumbrado. Uno de estos, para los que viven en Lanzarote, es la punta que se llama Punta Prieta, al este de Órzola, donde todavía se puede ver cosas de este tipo. Fuerteventura hay unos cuantos de puntos de este tipo. Pero bien, ahora uno dirá, sí, pero no todas las farolas son tan malas. Vemos, esta farola que está enfrente de mi casa es una farola que tiene la bombilla arriba y echa la luz hacia abajo, lo que en principio debería ser la mejor solución. Esta es la calle donde vemos que está iluminada la acera, que está iluminado el asfalto, es, bueno, acera hasta cierto punto, que aquí vemos el muro, pero ya está, ven, aquí hay una planta, se ve solo una parte iluminada, aquí no vemos nada, aquí no vemos nada, entonces en principio esto estaría bien. Pero todavía no hemos resuelto el problema, porque yo, como soy curioso y participo también en proyectos de investigación sobre la contaminación lumínica, me puse en el tejado de mi casa a sacar fotos tanto en una situación de falta de nubes, es decir, cielo despejado, como en una situación de cielo nublado. Y aquí vemos la foto, estas dos son mismo encuadre, misma posición, misma cámara, mismo. Aquí ven, tenemos un cielo que no es una maravilla, pero sí que vemos la Vía Láctea y aquí hay algunas cositas que se ven. Aquí el halo producido por las farolas que vimos antes. Aquí, en cambio, lo vemos todo amarillo-blanco. ¿Qué ha pasado? Que la luz que se ha reflejado en el suelo y en las casas de las mismas farolas me han ocultado, o mejor dicho,
ya la nube había ocultado, pero se ha transformado el cielo en blanco amarillo. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que esto a la vez se refleja en el campo. Es decir, cuanto más, a pesar que yo estoy muy cerca de la zona protegida y por lo tanto he conseguido, puedo decirlo, con la ayuda del ayuntamiento, a reducir mucho el impacto de la luz, pero este espejo constituido por las nubes hace que durante la noche, cuando el cielo está nublado, que no es una ocasión tan rara, ocurre que estamos iluminando el campo y entonces estamos alterando todos los ciclos circadianos de los animales, de las plantas, los animales de hábitos nocturnos, que en Fuerteventura son la mayoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque intentemos hacer las cosas de la forma mejor posible, siempre habría que preguntarse si es realmente necesario iluminar o no, porque en todos los casos siempre vamos haciendo daño. A ver, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, aquí estamos en las dunas de Corralejo. Estamos a unos 12 kilómetros, 15 kilómetros de punto, justo cuando empiezan las dunas. Se ven las estrellas del cielo, sin duda, pero miren aquí. A 15 kilómetros uno no puede hacer una observación astronómica porque con estos fogonazos en la cara a nadie se le ocurriría de traer a los clientes aquí a ver el cielo, porque te dirían, mira, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo me puedes presentar algo de este tipo? Y desgraciadamente estamos en una zona, toda esta, que estaría protegida, pero realmente al final las cosas no se han hecho bien y el resultado de momento no es el mejor posible. Además, aquí notamos un fenómeno. No vemos ninguna luz directa, sino que vemos luces con un halo cada vez más grande según la intensidad. Y eso depende de un fenómeno que se llama difusión de Rayleigh. Lo de Rayleigh, a finales del siglo XIX, consiguió hasta estudiar qué ocurre con la luz cuando esa atraviesa un gas. Y descubrió básicamente dos cosas muy importantes. Que la luz se dispersa en el medio, en el gas, y también que es absorbida, pero no toda de la misma forma, sino que hay colores que se absorben más y colores que se absorben menos, colores que se difunden más y los que se difunden menos. Realmente, la cosa que sorprende un poco es que la ley que regula este fenómeno depende de la cuarta potencia del inverso de la longitud de onda, es decir, de la frecuencia. Cuarta potencia que no es nada común en física. Pero esto hace que el azul, por ejemplo, se dispersa muchísimo más que el rojo, pero es absorbido, afortunadamente desde nuestro punto de vista, mucho más que el rojo. Vamos a ver eso, algunas imágenes que poco tienen que ver con la contaminación lumínica, pero creo que sean interesantes. Aquí vemos un cielo nocturno invernal con una zona de la Vía Láctea y la vemos básicamente casi negra, ¿no? Cuando los astronautas están en la Luna, o estaban, o estarán, veían que el cielo estaba totalmente negro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que durante el día, y yo veo aquí, estamos en la residencia del observatorio del Teide, ¿no? Lo reconocen, el cielo aquí, limpio y puro, está totalmente azul. Entonces, ¿cómo es que pasamos de esto a esto? Pasamos porque la luz del sol, que está constituida por distintos colores, como sabemos, decimos del arco iris en distintas frecuencias, un espectro bastante amplio, a pesar que el azul como potencia, como niveles, sea inferior al amarillo, por ejemplo, pero se difunde mucho más, por lo tanto nosotros vemos el cielo azul. Después ocurre que en el ocaso las cosas cambian. El azul, debido al gran espesor de la atmósfera, se absorbe y queda la parte amarilla y roja. Y aquí una imagen, la puse porque hace un poco de tiempo nuestro amigo Juan Vicente
citó este fenómeno, el rayo verde. Como ven, hay un momento que se capta normalmente solo en las fotos, en el que el sol que está ahí ya puesto, pero una parte de la luz refractada de color verde consigue pasar porque el rojo y el azul ya se han ido. Y esto es una cosa que me gusta porque es muy difícil sacar fotos de este tipo. Bien, en casos de contaminación lumínica esto se refleja de esta forma. Yo aquí estoy a 2 kilómetros del pueblo de Antigua. Aquí tengo los focos del campo de fútbol, que son, entre comillas, de luz blanca. Y aquí tengo, bueno, delante de estos focos hay como unas 200 farolas de color naranja y alrededor habrá otras 600, 500, no lo sé cuántas. Aquí ven que donde no están estos dos focos se ve la luz claramente naranja-amarilla. Y aquí, en cambio, el blanco, el azul, el ultravioleta se han comido. Y esta es la luz peor, porque desde nuestro punto de vista de la contaminación lumínica del medio ambiente, lo que ocurre es que esta luz en línea recta, sobre todo esta de este color, llega bastante lejos. Así que desde Fuerteventura, desde la costa oeste, llegamos a ver tranquilamente el halo de la contaminación lumínica de Las Palmas. Hablamos de 150 kilómetros y a pesar de la curvatura de la Tierra, llega hasta nosotros. Así que aquí hacemos una pequeña, ¿cómo decir?, reflexión sobre los LEDs. Hoy en día hay muchos periodistas, políticos, ciudadanos de a pie que están convencidos que la solución es el LED. Pero el LED puede ser una solución buena o puede ser una cosa que empeora la situación. Muchas veces se dice, sí, pero consumen menos. ¿Consumen menos de qué? Porque realmente cuando yo pongo una bombilla de 50 vatios, cualquiera sea la tecnología, son 50 vatios. Entonces el problema no es el consumo, sino la eficiencia. Es decir, cuántos lúmenes produce esta por vatio. ¿Es el LED el que más produce? No. Esta es una falacia. ¿Será que el LED ahorra energía? Bueno, ¿comparado con qué? Como dicen en Gran Canaria. ¿Da una mayor eficiencia? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene una mayor duración? Sin duda es verdad, el LED, pero no la electrónica del LED. Cuando yo pongo mi televisor, a nadie se le ocurriría de coger su televisor de LEDs y ponerlo en el medio de su jardín y dejarlo allí durante semanas, meses, años. Pero es lo que estamos haciendo con las farolas de LED. Y entonces allí tenemos un problema normalmente con la electrónica, no tanto con el LED, pero al fin y al cabo la placa de LED está costando 150 euros cuando una ampolla de vapor de sodio de alta presión, hablamos de marcas primerísimas, Osram y Philips, estamos sobre los 30. Así que tampoco esto es muy... De hecho, hoy en día las fuentes actuales de mayor contaminación lumínica son los LEDs blancos y azules. Son la causa del por qué ha subido la contaminación lumínica a nivel global, a pesar que se está intentando hacer algo para reducirlo. Es el caso, por ejemplo, de Madrid. En Madrid han reducido la contaminación donde en lugar de poner ampollas de alta presión de 150 voltios, han puesto las de 90. Y entonces, claro, está menos energía, menos, y encima estas son naranjas o amarillas y por lo tanto llegan menos lejos. Las bombillas de bajo consumo, ve aquí, esta es una casa, la típica, donde le ponen fuera unas cuantas de estas mal llamadas de bajo consumo, que son de vapor de mercurio súper venenoso y que no tiene una solución de reciclaje, por cierto. Es peor que los residuos de las centrales nucleares en este sentido. Y la gente, como dice, consume poco, me lo pongo fuera y a ver que así tengo más seguridad. Eso es un tema que hoy no tocamos. Además de la... Sí. Cuando hablamos de LEDs, el parámetro, y aquí me voy acabando porque hoy el tiempo no da para mucho,
se ha introducido un número, una medida que llaman temperatura de correlación de color, TCC, que suelen medir en grados Kelvin. Habrán visto que cuando compran bombillas en las tiendas, le pone luz fría, luz cálida, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 6000 Kelvin y eso. Desgraciadamente utilizan el Kelvin, pero no es el mismo Kelvin de la física. Cuando yo, una estrella como el Sol, sé que tiene una temperatura de cuerpo negro aproximadamente de 5500 Kelvin, si yo cojo una bombilla que supuestamente tiene la misma temperatura de color, la veo que realmente no es amarilla, sino que es blanca. ¿Por qué lo han hecho así? No lo sé. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que también cuando llamamos fría la luz, en astrofísica pensaríamos una estrella fría que es una enana marrón, por decir algo, y una luz cálida sería una estrella de tipo Wolf-Rayet, como 11.000, 12.000 grados Kelvin de superficie de cuerpo negro. En cambio, aquí es al revés. Pero sea como sea, los LEDs que menos contaminación lumínica producen son los que tienen menos de 3000 Kelvin, que en concreto son de una luz amarilla. Hay otros que son naranja, que son mejores todavía, que son los PC ámbar, que decimos aquí. Estos son realmente lo mejor que hay en este momento en iluminación para lo que se refiere a la contaminación lumínica. Desgraciadamente, aquí todavía no los he visto. En La Palma sí que están, y están poniéndolos también en Tenerife. Así que cuando hablamos de LED hay que tener mucha cautela, porque no siempre la solución LED es mejor, puede ser peor. De hecho, hoy en día las bombillas, las fuentes de luz más eficientes siguen siendo las de vapor de sodio de baja presión, que son las que ponen de noche en La Palma. Eso, aquí vemos una cosa de fuera, supongo, ¿no? Eso es la plaza de Morojable, que han iluminado bastante bien, aunque igual la luz debería ser un poco más amarilla, pero se lo perdonamos porque consideramos que es una zona no de protección. Pero lo que notan aquí es que casi no se ve la casa. Claro, el suelo hace rebotar bastante la luz, pero digo que dentro de lo que hay no está mal como solución, ¿no? Pues al final ustedes me dirán, pero todo lo que estás diciendo, ¿te lo has pensado tú o es algo estudiado? Por supuesto que está estudiado, pero entonces, ¿cómo es que no se pone ningún remedio a todo esto? Bien, existe una ley nacional, Reglamento Nacional de Eficiencia del Alumbrado Exterior del 2009, que contempla muchas cosas, pero entre ellas hay muchas que no se están respetando. Y esto es el problema principal. Por ejemplo, que la luz solo hay que echarla hacia abajo. Hay un montón de sistemas instalados que son viejos y que no lo respetan. Por ejemplo, que la luz amarilla es obligatoria en el alumbrado de las carreteras y en las ciudades menos que zonas comerciales y deportivas. ¿Cuántas carreteras se están iluminando con luz blanca con la excusa que es LED y que consume menos y que no es verdad? En las zonas protegidas, como lo que veníamos antes, o lindantes como Corralejo, tendríamos que poner luz amarilla y en cambio no la hemos puesto. Tendríamos que apagar las luces ornamentales a las 11 de la noche y aquí en Fuerteventura no se está haciendo. Tendríamos que reducir el alumbrado al 50% a partir de las 23. Otra cosa que prácticamente no está haciendo nada. Nadie. Digo, ¿y el ciudadano qué puede hacer? Esto será la pregunta del millón que la vamos a dejar para que si alguien quiera... Eso. Han oído la respuesta de Tony, ¿no? Después del 28 de mayo. Pero bueno, yo me quedo con esto por hoy porque el tiempo nos apremia, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta que no nos despiste demasiado del tema, aquí estamos, tanto Tony como yo, y gracias por su atención. Muy bien, Enrique, muy bien, Tony.
Pues si quitáis el compartir pantalla, dejar de compartir, nos vemos un poquito mejor. Espera un segundo que yo aquí tengo. Sí. Venga. Sí, perdonen, había quitado aquí el altavoz para evitar problemas, ¿no? Sí. Dale a salir pantalla. Eso, pues ahora nos vemos todos cara a cara. Entonces yo procuro ser todo vista, a manos que se mueven, las reales, las naturales o las del simbolito del sistema. A ver. Abelardo, abre el debate. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitaros por la magnífica charla que habéis dado y simplemente hacer algún comentario. Yo vivo aquí, en Lanzarote, estoy ahora en Matache y he visto cómo desgraciadamente poco a poco me han ido quitando las estrellas del cielo, cada vez me roban más la noche, con lo cual ya no tengo ni la preciosa Vía Láctea que veía desde hace mucho tiempo, ya no se ve. Creo que hay unas razones antropológicas muy arraigadas, según la cual la noche es peligro, la noche es atraso. Y sin embargo, la luz es seguridad, es progreso. Yo creo que esta idea habría que irla de alguna manera. Es muy difícil cambiar esta sensación interna que tenemos de que la luz nos protege, y que pero creo que sería una cuestión interesante. Ahora, recientemente, han puesto aquí cerca pues, una farola inmensa que no tiene sentido, que no sea que obedece. A ver, pero creo que la razón es esa, que tienen dinero y que iluminar es progreso, iluminar es mejorar, y sin pensarlo bien, que hoy hay que considerar la noche como un lujo y como un bien, observar como muy bien defendemos. Así que enhorabuena por la charla. Gracias. Gracias. Si puedo, solo una pincelada. En más de una ocasión yo he hablado también de este tema de la supuesta seguridad, cuando hay estudios que demuestran exactamente lo opuesto. No creo que sea oportuno ahora volver a tocar todas estas cosas, pero solo dos pinceladas. Hay dos estudios que indican cómo no hay ninguna relación entre más iluminación y más seguridad. Lo único que puede ser más seguridad es la presencia de transeúntes o de policía. Pero el hecho de tener una luz en la cara a ti te impide, por ejemplo, de ver al tío que supuestamente intenta atracarte. Es decir, que es al revés. Hay un estudio también de la Dirección General de Tráfico en Madrid, que cuando empezó la crisis energética allí por 2005 o algo así, apagaron las luces de la M30 y vieron cómo se reducían los accidentes de tráfico en un 30%. Es decir, cuando yo tengo luz, tengo la falsa sensación de seguridad, corro más y el resultado es más muertos y más accidentes. Por lo tanto, me quedo con eso de momento. Sí. Había otras manos, ¿no? A ver, Mari. Tienes que abrir el micro. Sí. No. Abajo a la izquierda. No, no está. Pues la habrás dado, pero no se ha abierto. Sí, ahora. Bueno, mi pregunta es mucho más pequeñita. Por supuesto que veo vuestra preocupación y es extraordinario, pero a nivel de usuario de casa, yo quiero ver mejor. Y sobre todo ahora que cada vez se ven menos, o sea que necesitamos más luz cuanto más edad tenemos, yo por lo menos. Entonces, ¿cómo repercute
en esto que llamas de contaminación, de no contaminación lumínica, aparte de que las luces por la noche nos quiten el sueño? Creo que mejor que conteste Tony, ¿no? Un segundo que le paso la pantalla. Bueno, no se trata de voz, pues tenemos que tener en cuenta esos temas que estamos hablando de la propia salud. O sea, realmente una cosa es ver durante el tiempo necesario. Evidentemente estamos hablando siempre del ciclo circadiano, funciona pues a las 24 horas, o sea que realmente tenemos a las 12, empezamos a estar fuera del ciclo. Ya empieza entre las 12 y las 2 el proceso de transición, y a partir de las 2 de la madrugada deberíamos de estar durmiendo. Esa es, digamos, el análisis más fisiológico del tema. En cuanto a ver mejor, evidentemente, cuando estás en tu casa y lo que quieres es leer mejor, ver los objetos, o sea, pues puedes usar una luz, pero teniendo en cuenta lo que estamos hablando. O sea, hay luces intrusivas, hay luces que afectan a la salud, hay luces que tienen mayor frecuencia, y por tanto esas luces azules o muy blancas no nos están haciendo nada bien, están interfiriendo. Ahora, las luces eficientes que no tengan ese rango de luz que penetra y altera el mecanismo del ritmo circadiano, pues lógicamente es natural. Pero siempre la recomendación, digamos, incluso desde el punto de vista de la salud, es que la noche es para dormir, ¿eh? Y la noche es para descansar. Y el organismo, es decir, el cerebro necesita descansar, necesita la noche. Nosotros, por la edad, vamos necesitando menos, pero evidentemente, de alguna forma, el cuerpo sigue necesitando esos tiempos de descanso que le da la noche y el sueño. Y eso no lo podemos eliminar, ni debemos. Y todo lo que sea a favor de eso, pues es descanso. Es como, ¿la siesta es mala? Pues no, señor, no es mala. Es el momento en que el cuerpo necesita un cierto reparación, y es el momento en que el estómago, el intestino, la digestión necesita esos tiempos, esa energía para realizar sus propios ciclos. Entonces, hay cosas que nos queremos saltar, nos hemos vuelto un poco avariciosos, en el sentido que queremos luchar contra todos los elementos, las barreras de la naturaleza. Y la de la noche era una barrera natural, ¿eh? Y como estaba hablando alguien ahí, un compañero que habló, hay, digamos, una cultura atávica relacionada con la noche y la falta de luz. Pero bueno, no estamos en esa cultura primitiva donde el que vivía en la cueva iluminaba la cueva, pero dormía también. O sea, la iluminaba para ahuyentar a los animales. Y no era la luz, sino el fuego, que era una cosa distinta. Entonces, realmente hemos sustituido la luz como un elemento de seguridad, pero que no es real. Está dentro, digamos, el miedo atávico que hemos conservado de toda esa evolución social, es el miedo a la oscuridad, y la atribución a la oscuridad de muchísimos elementos negativos, culturales, que ahora habrá que corregir con educación y con ciencia, porque realmente esa educación bueno, es que mi niño no salgas por la noche que te come el lobo, pues claro, es que eso todavía se utiliza de otra manera, pero o sea, ya no es el lobo, claro, pero también sigue siendo, digamos, esa sensación de que por la noche pueden pasar muchas cosas que no tenemos controlado. Muy bien. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Bueno, pues hemos consumido la hora y cuarto, después de estas extraordinarias intervenciones de Tony y de Enrique, y quedamos, ¿no?, para el próximo lunes,
día difícil para los madrileños que están celebrando el 2 de mayo y estarán por ahí aprovechando un puente, pero en fin, creo que también en la sierra o en la playa, en esa hora ya pasada la siesta y todavía no iniciada la noche, pues podemos encontrarnos para oír un tema verdaderamente extraordinario, por lo menos en su finalidad, que es la disposición de una lengua que sea europea, que si siempre ha sido necesaria, una vez que el Reino Unido pues ha dejado de ser la Europa formal que hemos construido, pues parece que es todavía más importante que no estemos sometidos a una lengua extranjera, vamos a decirlo así, a Europa, sino que podamos reflexionar sobre la construcción de una lengua auténticamente europea, ¿no? Así que nuestro Domingo Díaz, que por fin no solo nos oye, sino que ha dejado que lo veamos, contemplarlo ahí en el centro, pues nos iluminará, ahí nos iluminará, espero que mucho, sobre Interlingua, ese proyecto en el que él ha puesto pues tanto interés. Pues nada, nos despedimos entonces hasta el lunes 1 de mayo. ¿De acuerdo? Bueno, Alfredo.